Algunos años después, Pablo Iglesias impulsó un medio de comunicación, Canal Red, en el que tú no has participado, no has formado parte, a pesar de haber sido una pieza clave de su anterior, digamos, etapa. Y te quería preguntar, ¿por qué decidiste no sumarte a este proyecto? Bueno, no me pareció que fuera en mi lugar. Em, yo había tenido conversaciones con Iglesias sobre... A mí, yo siempre he recurrido a él, ahora hace bastante tiempo que no, pero siempre he recurrido a él como, bueno, como una suerte de padre intelectual, ¿no? Al que Mm. ayúdame a articular unas cosas que tengo en la cabeza. Tú que eres un tío con una visión muy clara a veces sobre muchas cuestiones. eh, Le transmití alguna inquietud que tenía sobre lo que estaba sucediendo en Internet, en la discusión pública en Internet y hablábamos, ¿no?, de lo que había representado en su día la tuerca y de cómo podía existir la posibilidad de articular algo para los tiempos actuales, que desde luego sabíamos que no podía ser para nada parecido, ni que nadie se iba a fumar aquellas tertulias que se estaban haciendo en aquella época, porque ya te digo, la situación ha cambiado muchísimo y ni siquiera las televisivas funcionan ya. Ya. Que las televisivas tienen muchísimo más dinamismo, no sé qué, tienen su público, como que las intentan hacer espectaculares y no hay manera. Y la verdad es que según se fueron dando los acontecimientos, yo recibí la información efectivamente de que se iba a tirar por la creación de un nuevo espacio, y cuando conocí un poco las características del proyecto, pese a que bueno, pues en el momento dado se quiso contar conmigo y yo Mm. estuve muy agradecido, pero algo me dijo, fíjate que ni siquiera era una certeza, pero tuve la intuición de que igual no era mi lugar y de que a mí me convenía seguir haciendo mi camino por mi cuenta, y desde luego no me arrepiento para nada de la decisión que tomé, porque eh, con el paso del tiempo estoy bastante convencido de que he hecho bien. ¿Estás harto de que te pregunten por Pablo Iglesias? No, ya no se me pregunta mucho por Pablo Iglesias, porque yo entiendo que la gente percibe que ya no tenemos mucha relación, pero no la hemos tenido. Realmente nunca he tenido, nunca tuve tiempo de tener relación con Pablo Iglesias, porque en cuanto yo llegué a Madrid, él despegó por completo y de hecho creo que podría contar, si me pongo un día, podría contar las veces que yo he estado en persona con él, porque la verdad es que cuando yo me vine a vivir aquí, empezó su trayectoria política y ha sido una vida para él muy ajetreada, muy movida, y sí, mucha conversación por Telegram, pero el vínculo así en persona prácticamente no se ha... O sea, no conozco a sus hijos, por ejemplo, no, ni su casa, ni... No. A veces ha podido llegar a parecer que había más amistad de la que había porque cuando hemos estado delante de una cámara y demás había mucha sintonía, pero nunca eso llegó a traducirse en una amistad como tal. A mí me jodió porque yo sí, en su momento estaba como muy entusiasmado con la posibilidad de conocernos más y eso, pero nunca fue posible. Entonces, yo creo que se ha notado también que últimamente pues no tenemos ningún tipo de vínculo más allá de algún mensaje puntual de vez en cuando y ya está. Después de la pregunta de ¿estás harto de que te pregunten por Pablo Iglesias? Hay una pregunta sobre el Garibaldi y una pregunta sobre Sumar y Podemos. Sus muertos. Dios. Ay, Dios Lo que mío. pasa es que sobre Sumar y Podemos ya hemos hablado largo y Hmm, tendido, creo. sí. Contesta lo que quieras. Esto es la gente troleando también un poco. Pero ¿cuál es la pregunta entonces? Es en ¿Qué general. opinas de la constante rivalidad entre Sumar y Podemos y del crowdfunding para financiar la siguiente Garibaldi? De lo de la rivalidad, efectivamente, yo creo que está resuelto. Yo, pues, mucha tristeza y desafección, yo creo que es la palabra, como de, bueno, un poco de bajón por ahí. Y, y la verdad es que del crowdfunding de la Taberna Garibaldi tengo... eh, no pensé que me fuera a tener que articular una respuesta sobre esto, pero a mí me parece que se cruzan a veces algunas fronteras
que si bien están difusas, no deben cruzarse. A mí me parece que a veces, lamentablemente no solo en Podemos, pero a veces como que se mezcla la actividad personal y profesional de sus líderes con la de la organización y se traspasan. Es un camino de ida y vuelta, es un zigzagueo que a mí no me parece adecuado. Yo soy una persona que cuando he militado de manera muy tradicional y siempre con muchísimo respeto a los órganos y a la estructura de los partidos y a lo intocable de esas estructuras respecto a los intereses de sus dirigentes e incluso de sus militantes. Entonces me genera mucha duda y nunca para bien esa mezcla que hay a veces. Es un poco inevitable que en un partido que nació bajo la figura de una sola persona, es un poco inevitable que sucedan estas cosas. A mí no me gustan. Y de hecho, no me gustan, ni me gustaban cuando sucedían al principio, ni me gustan ahora, y por eso nunca he pertenecido a ese espacio, si bien lo he considerado amigo, nunca ese tipo de cosas, entre otras, han sido las que me han hecho mantenerme cuando todavía me mantenía militando en algo más tradicional y más, bueno, más clásico que esta cosa híbrida, ¿no? En lo que uno ya no sabe lo que es partido, lo que es el espacio audiovisual, el espacio del partido, el espacio del ocio y de la cultura. Yo ya no sé muy bien qué es cada cosa y a mí eso me inquietaría como militante, por eso no pertenezco y está bien que así sea y que es una cosa que tienen que manejar ellos. Es decir, es la militancia de Podemos la que tiene que mostrar su desacuerdo si le parece bien o le parece mal. A mí, desde fuera, no me parece bien lo que sucede, pero no soy quien para decirles cómo tienen que gestionarlo. Uno de los hitos también o uno de los momentos o episodios que también han marcado mucho tu carrera fue tu participación en La Tuerca. ¿Cómo recuerdas aquella época? Pues la verdad es que a mí me hizo una ilusión tremenda cuando me llamaron para trabajar ahí. Yo ya hacía algunos vídeos mi recorrido fue crecer en Twitter y aprovechar luego Twitter para mover por ahí las cosas que yo hacía. Era como, bueno, esto me sirve para hacer un poco el idiota, pero creo que a través de Twitter voy a poder, luego si hago un vídeo, hago un corto, yo hacía una webserie, en aquella época hacía todas las mierdas con las que uno empieza en internet, webserie, podcast, cortos, todo lo que hace chaval entusiasmado que sale de... Antes de que estuviera saturado el mercado de los podcasts. Sí, efectivamente. Podcast en 2013 estamos hablando, cosas muy, sí. Muy pioneras. Deep Internet. Un podcast, yo hacía un podcast con un amigo que vivía en México, lo hacíamos por Google Hangouts, que es una herramienta que yo creo que ya ni siquiera existe, que era una especie de videollamada que se podía emitir en directo a través de YouTube, una cosa rarísima. Sí. Y como colgaba vídeos y demás, yo creo que se me empezó a conocer un poco en ese entorno. Y a raíz de eso, a raíz de empezar a hacerme un poco conocido por internet, me llamaron para trabajar en La Tuerca. Y yo era un espectador de La Tuerca, a mí me hizo una ilusión tremenda porque bueno, como te decía antes, un poco el cliché de adolescente leyendo a Pascual Serrano y demás, un poco en el pack estaba también La Tuerca y todo ese entorno intelectual que a mucha gente yo creo que nos armaba, nos dotaba de argumentos y uno salía como muy reforzado, ¿no? de ver, y eso que era un mierdón tremendo, en términos de que visualmente era muy poco atractivo. O sea, ya podía ser bueno el contenido para que uno se fumara esa mierda de imagen en 4/3, que era difícil de ver realmente. Era denso, además. Era denso de cojones, pero era tan bueno el material que te daban que, bueno, era lo más parecido a leerse un libro sin leerse un libro, ¿no? Tenía toda esa cosa muy poquito atractiva, pero el contenido era tremendo, era excelente. Muy didáctico. Y a mí me hizo una ilusión tremenda. De hecho, yo me vine a vivir a Madrid porque en un momento dado, después de hacer algunos vídeos desde casa, me dicen, oye, tienes que empezar a trabajar aquí todos los días. Sí, de un pueblo de Girona. Sí. Me dijeron, vente aquí porque esto está yendo muy bien y vamos a empezar a hacer... bueno, ya habían empezado a hacer programas todos los días, pero era como, tienes que hacer más cosas aquí. Yo me vine a vivir a Madrid con una maleta cargada de sueños y la verdad es que fue una experiencia brutal.
lo que yo no sabía era que en parte venía a Madrid porque iba a hacer falta refuerzos, porque despegaba una cosa llamada Podemos, de la que yo, claro, no tuve ningún tipo de información hasta que llegué un día al Teatro del Barrio y se fundó Podemos. Y Pero ahí tú dije, venías de Izquierda Unida. sí, Claro. yo militaba en Esquerra Unida y Alternativa y en mi pueblo y demás, y de repente fue como... A mí me hizo hasta ilusión porque nunca pensé que empezaban los conflictos. Yo para mí era como, guau, todo el mundo le va a hacer ilusión esto va a ser la alegría de toda la izquierda. Y luego empezaron los problemas y las discusiones y demás, y yo siempre he estado en el medio, la verdad, y tuve épocas muy duras, muy desagradables porque yo seguía con esta actitud siempre tan naif de querer que todo el mundo fuera amigo y que todo el mundo... Sí, de que todo el mundo se llevara bien y de que la unidad y todas esas cosas que solo una mente joven e ingenua puede sostener durante tanto tiempo, ¿no? Sí. La verdad es que ahí el volantazo fue grande porque lo que era participar de un proyecto audiovisual de repente se convirtió en un proyecto audiovisual que estaba al calor de una formación política y eso cambiaba bastante las reglas del juego, pero yo decidí quedarme y acompañar todo el proceso desde ahí porque me parecía que valía mucho la pena y me parece que hicimos un gran trabajo. Nosotros, además, tengo la sensación de que Miguel y yo, y Héctor, Miguel y yo, que fuimos los tres que empezamos, siempre fuimos una especie de satélite independiente desde el día 1 y de eso estoy súper contento y súper satisfecho porque si bien éramos independientes cuando todo iba para arriba, también lo hemos sido cuando todo iba para abajo y no hemos sufrido ni nos dopó el éxito de Podemos ni nos ha hundido a veces los fracasos de Podemos. Hemos tenido una trayectoria completamente independiente en ese sentido y yo estoy muy contento de haber tenido esa independencia y esa independencia nos la otorgó la dirección de La Tuerca y en aquel momento Pablo Iglesias. Y la verdad es que al Pablo Iglesias del 2014 y 2015 yo le estoy muy agradecido precisamente por entender que era más útil para el espacio político y para el contexto político que hubiera una disidencia amiga y amable dentro del espacio, que quizá a veces chocaba hasta más de la cuenta con sus planes, pero que le demostraba a él yo creo que le ubicaba como un demócrata, un tipo convencido de lo que estaba haciendo. Y por eso siempre le estaré agradecido. Claro, es que de hecho, si no me equivoco, empezasteis con los sketches de Ciudadano y Comunista, Miguel Maldonado y tú, que bueno, de hecho Miguel Maldonado no venía del humor, sino que era el realizador de La Tuerca y le descubristeis y visteis en él pues ese potencial, esa vis cómica, que eso también es curioso, ¿no? A veces como los caminos que uno emprende son... Bueno, esos sketches que nosotros hacíamos eran nuestro día a día, realmente. Miguel también venía de un ambiente también vinculado a Izquierda Unida. Sí, él no había militado, pero bueno, orbitaba por ahí también y demás. Y nos pasaba mucho eso, ¿no? Nosotros queríamos poner frente a un espejo una discusión que considerábamos absurda, ¿no? Y que queríamos reírnos de lo que en aquel momento les llamábamos, me acuerdo, los rancios, ¿no? Estos son los rancios, los que no quieren unidad son los rancios. Y al principio los rancios estaban en un lado y luego los rancios estaban en el otro. Y era como, uy, este baile de rancios, ¿qué está pasando con el baile de rancios? Y nosotros quietos, la verdad que firmes en nuestro caminito. Y yo siempre pongo el ejemplo de un caso que fue el primero que la prensa detectó, aunque no fue el primero en el que chocó la línea editorial nuestra con las posturas de Podemos. El primer caso en el que la prensa se dio cuenta fue el caso de los titiriteros. Que ya gobernaba ahora Madrid, con Manuela Carmena de alcaldesa. Todavía no había empezado el run-run, digamos, de la disidencia interna respecto a la actuación de Manuela Carmena, y nosotros, en el caso de los titiriteros, no podíamos dudar. O sea, claro, era una cosa que era imposible que nosotros nos temblara la mano hablando de esto. Entonces pegamos una buena rajada de Carmena cuando todavía ni... Podemos, es verdad que con el paso de los días fue configurando una posición un poco más clara, pero las primeras horas, los primeros días eran también medio confusas. Había que
el que reaccionaba rápido tenía que jugársela un poquito, porque es verdad que ni siquiera los medios lo jugaron. Yo lo primero que leí en El País fue que unos tipos habían sacado una pancarta de ETA en un espectáculo infantil y la verdad es que con eso en la mano era indefendible. Realmente, si tú hacías caso al País, era absolutamente indefendible lo que había pasado. Si tú leías un poquito... Y claro, con ese titular venían a preguntarle a los políticos, ¿no? Oye, ¿tú estás a favor de esto? Y la gente decía, no, ni hablar. Manuela Carmena lo primero que dijo fue a la puta cárcel con estos fulanos. Vamos, a mí no me vas a ver enmarronada en un caso de estos. Nosotros que tuvimos un poquito más de tiempo y que no nos venía a preguntar nadie con un micro así, pudimos investigar y decir, no, esto no ha sido así, la actuación tanto del ayuntamiento como de la policía, esto es indefendible, a estos chavales les están colocando aquí un San Benito que no puede ser. Y salimos muy duros contra Carmena y ahí creo que fue El Confidencial o alguno de estos medios que decía la tuerca de Iglesias, fíjate que ellos lo hacían también, como siempre, para joder, ¿no? Y para malmeter. La tuerca de Iglesias critica a Carmena por el caso de los titiriteros. O sea, una cosa así era el titular, ¿no? Pues yo siempre pongo ese ejemplo como ejemplo de que nosotros desde el día 1 en el que se presenta la contradicción en la tuerca versus los intereses o la línea discursiva argumental de Podemos a esa hora de ese día, chocó frontalmente y no hubo ningún problema. El único problema lo buscó ese titular, pero no existió. A nosotros nadie nos llamó la atención nunca sobre eso y al revés, creo que hasta se celebraba que nosotros fuéramos así porque, ya te digo, creo que le sentaba bien, era algo que sentaba bien al espacio político. De hecho, este gag recurrente, para quien no lo sepa, este gag recurrente de Ciudadano y Comunista lo que hacía era enfrentar a un militante de Podemos y a uno de Izquierda Unida, ¿no? Por ejemplo, hay un sketch muy mítico en el que la discusión tiene que ver con los significantes, ¿no? Con si utilizamos y el uso estratégico y electoral de esos significantes, de si hablamos de clase trabajadora o de ciudadanía, sí. Hablamos de la casta o de la oligarquía, ¿no? Y es curioso cómo con los años a veces sí. se han invertido. Por eso te decía que de repente como las camisetas que llevaban los personajes se pueden invertir porque sí, de hecho por eso a mí me ha costado mucho más entender a qué situación se ha llegado últimamente, ¿no? Porque cualquiera que haya estado un poquito cerca de esta situación en los últimos años no comprende. Yo no soy capaz de comprenderlo. Yo, como te decía antes, tanto Miguel como yo tenemos el convencimiento de que hemos estado siempre en el mismo caminito y en el mismo carril, despacito pero con paso firme, y que lo que ha pasado a nuestros lados, tanto en un carril como el otro, ha sido una cosa incomprensible, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que también hemos representado muy bien al electorado, ¿no? De toda esa batalla que está mirando desde la barrera diciendo, huérfano, ¿qué es esto? Por lo menos nos reímos, porque la alternativa es el llanto desconsolado, ¿no?